Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día genial, cargado de energía y buenas vibras. Hoy, chicos y chicas, tenemos una noticia que ha hecho temblar los cimientos del mundo del espectáculo y créanme, esto es algo que no se ve todos los días, es de esas noticias que te dejan sin aliento y te hacen revisar las cifras varias veces. Vamos a hablar de alguien que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma arrollador, su mirada hipnotizante y por supuesto, su talento innato para la actuación, y que ahora está dando muchísimo de qué hablar por una adquisición de proporciones verdaderamente épicas. Sí, estoy hablando del mismísimo Can Yaman. Y lo más jugoso, lo más intrigante de todo esto, es que parece que nuestro actor turco favorito, el que nos hizo suspirar con cada papel, ha decidido echar raíces profundas en nuestro país, en España. Pero no se trata de una casita de fin de semana para escapar de la rutina, oh no, señores. Estamos hablando de una mansión. Una propiedad que, a juzgar por los rumores y ahora la confirmación, es sinónimo de lujo, exclusividad y un estilo de vida de ensueño. Y la gran pregunta que todos nos hacemos, la que resuena en cada rincón de Internet y en cada conversación de fans, es cuánto ha costado esta maravilla, esta joya inmobiliaria que ahora forma parte del patrimonio de Can Yaman. Prepárense, abróchense los cinturones, porque Can Yaman ha decidido abrir la boca, y las cifras que ha revelado son para dejarnos boquiabiertos, para que se nos caiga la mandíbula al suelo. Si quieren saber todos los detalles, los entresijos de esta millonaria compra, las implicaciones y lo que significa para él y para España, no se muevan de ahí y si aún no lo han hecho, denle con ganas a ese botón rojo de suscribirse. Activen la campanita para que no se les escape ni una sola de nuestras próximas exclusivas y acompáñenme en este fascinante recorrido por el lujo, la inversión y el misterio que rodea a una de las celebridades más comentadas del momento. Pues sí, como les decía, la noticia ha corrido como la pólvora, ha explotado en las redes sociales y ha ocupado titulares en los principales medios de comunicación. Can Yaman, ese torbellino de talento, carisma y atractivo físico que nos conquistó desde el primer momento en series tan aclamadas como Erkencikus o Dolunay, y que ahora también está explorando nuevos horizontes y emocionando a sus seguidores con el mundo de los superhéroes y la aventura en Sandokan, ha decidido que España es su nuevo hogar, su refugio, su lugar en el mundo. Y no solo eso, sino que lo hace a lo grande, marcando un antes y un después, dejando una huella imborrable. Se habla de una mansión espectacular, una propiedad de ensueño, una residencia que seguro cuenta con todas y cada una de las comodidades que uno puede desear y, créanme, mucho, mucho más. Imaginen la escena, el sol cálido y dorado de España bañando una residencia de ensueño, un lugar donde pueda desconectar del frenético ritmo de la vida pública, disfrutar de la tranquilidad, recargar energías y, por supuesto, seguir creando, seguir evolucionando como artista. Suena a pura definición de paraíso personal. Pero vamos al grano porque sé que es lo que más les interesa, lo que ha generado toda esta expectación. ¿Cuánto ha pagado Can Yaman por esta joya inmobiliaria, por esta inversión que seguramente le permitirá vivir rodeado de lujo y confort en nuestro país? Pues hasta ahora la información era bastante escasa, se movía en el terreno de los rumores, de las especulaciones, de los dicen por ahí, pero nada oficial, nada concreto. Sin embargo, y aquí viene lo emocionante, lo que ha hecho que todo esto cobre una dimensión aún mayor, nuestro querido Can ha decidido abrir la boca. Y no solo eso, sino que ha sido directo, transparente y sorprendentemente generoso con los detalles. En una reciente entrevista, cuando se le preguntó directamente sobre su nueva adquisición, que se rumorea que está ubicada en una de las zonas más exclusivas y codiciadas de Madrid, él mismo ha puesto sobre la mesa: atención, abróchense de nuevo los cinturones, porque aquí viene la cifra que va a causar revuelo, la cifra. Y prepárense porque no es una broma, no es una cifra modesta, es una cifra que refleja la magnitud de su éxito y su poder adquisitivo. Según lo que él mismo ha compartido, la mansión tendría un valor que ronda los 2 millones de euros. Sí, han oído bien. 2 millones. Una cifra que para la inmensa mayoría de nosotros es simplemente astronómica, inimaginable, un número que solo aparece en las fantasías más ambiciosas. Pero claro, estamos hablando de una estrella internacional, de alguien que está triunfando a nivel mundial en el competitivo mundo del entretenimiento, y que además, como hemos podido comprobar, tiene un ojo clínico para las buenas inversiones y una visión de futuro. Hay que recordar que Can Yaman no solo es un actor extraordinario, sino que también está diversificando su carrera, participando en proyectos empresariales y demostrando ser un hombre de negocios astuto. Así que muy probablemente esta compra no sea solo un capricho, sino una inversión inteligente,
una apuesta segura que revalorizará su patrimonio y le proporcionará un hogar estable y lujoso. Pero, ¿qué se puede esperar de una mansión que cuesta la nada despreciable suma de 2 millones de euros en una zona tan privilegiada de Madrid? Pues, queridos amigos, imagínense. Estamos hablando de espacios amplios y luminosos, de una arquitectura que fusiona lo moderno con lo clásico, quizás un jardín espectacular, perfectamente cuidado, un oasis de paz en medio de la ciudad, una piscina privada, ese anhelo de muchos donde poder refrescarse en los días calurosos, acabados de lujo en cada rincón, materiales nobles, diseño de vanguardia, tecnología de última generación integrada en la vivienda para garantizar el máximo confort y seguridad, y por supuesto, unas vistas impresionantes panorámicas que le permitan contemplar la belleza de la capital española desde su propio hogar. Es el tipo de lugar donde uno puede vivir rodeado de las mayores comodidades, con un estilo de vida digno de una celebridad, y al mismo tiempo, tener total privacidad, ese espacio sagrado donde poder ser uno mismo sin ser observado. Se habla, y esto solo son conjeturas basadas en la magnitud de la inversión y el tipo de propiedades que se encuentran en estas zonas, de que la propiedad podría tener varios dormitorios de generosas dimensiones, cada uno con su baño en suite para mayor intimidad y comodidad, un gran salón, el corazón de la casa, ideal para recibir invitados o disfrutar de momentos de relax, una cocina de diseño, equipada con electrodomésticos de alta gama, quizás un gimnasio privado para mantenerse en forma. Una sala de cine para disfrutar de proyecciones exclusivas, una bodega para los amantes del buen vino, todo lo que uno pueda soñar y más. Una residencia que no solo es una casa, sino un verdadero palacio moderno. Y lo más interesante de todo esto, lo que realmente nos llena de curiosidad y nos hace reflexionar, es el motivo profundo por el cual Can Yaman ha elegido España como su nuevo lugar de residencia. Él mismo ha expresado en innumerables ocasiones su profundo amor por nuestro país, por la riqueza de nuestra cultura, por la calidez y la hospitalidad de nuestra gente, y por el estilo de vida vibrante y apasionado que se respira aquí. Parece que España le ha conquistado el corazón de una manera muy especial, le ha robado el alma, y esta mansión es la prueba definitiva de su compromiso, de su deseo de formar parte de nuestra sociedad, de echar raíces y de construir un futuro aquí. Imaginen tener a una estrella de su calibre, a un ícono de su fama y atractivo, viviendo entre nosotros, aportando su energía, su talento y su presencia a nuestras ciudades. Es algo que sin duda ilusiona y genera un gran entusiasmo. Además, es importante mencionar, para aquellos que se preguntan si esta decisión ha sido precipitada o impulsiva, que esta adquisición no es algo que haya ocurrido de la noche a la mañana. Se rumorea, y estas son informaciones que circulan en círculos cercanos, que Can Yaman llevaba tiempo explorando el mercado inmobiliario español, buscando esa propiedad perfecta que cumpliera con todos sus requisitos, que encajara con su visión de futuro. Ha estado visitando diferentes zonas, analizando oportunidades, y finalmente se ha decidido por esta impresionante mansión. Esto demuestra que su elección no ha sido impulsiva, sino una decisión meditada, cuidadosamente planificada y ejecutada con gran precisión. Es la señal de que su conexión con España es profunda y duradera. Y hablemos un poco de la reacción de sus miles de fans. Las redes sociales han explotado literalmente con esta noticia. Por un lado, están los que admiran su éxito rotundo, su capacidad para alcanzar este tipo de lujos y comodidades, y lo ven como un ejemplo inspirador de que con trabajo duro, talento excepcional y una visión clara, se pueden alcanzar las grandes metas y vivir la vida de los sueños. Es el ídolo que demuestra que todo es posible. Por otro lado, también hay quienes se sorprenden, quizás un poco asombrados, por la magnitud de la inversión, por la cifra astronómica, pero en general, la abrumadora mayoría de sus seguidores están encantados y emocionados de saber que su ídolo está tan cerca, que ha elegido España para establecerse. Imaginen la posibilidad de encontrárselo por las calles de Madrid, en una cafetería, o quizás asistiendo a algún evento cultural. Sería un sueño hecho realidad para muchos de sus admiradores. Can Yaman, como bien saben, es un actor que ha logrado una popularidad masiva, no solo en su Turquía natal, sino también en Italia, España y muchísimos otros países alrededor del mundo. Su atractivo físico, su personalidad magnética y carismática, su habilidad para interpretar personajes intensos, románticos y complejos lo han convertido en un verdadero ídolo de masas, en un fenómeno global. Y ahora, con esta impresionante mansión en España, parece que está consolidando aún más su presencia en nuestro territorio, eligiendo nuestro país como su hogar. Esto sin duda abre un abanico de nuevas posibilidades para su carrera y su conexión con el público español.
Es curioso cómo el mundo del espectáculo y las inversiones inmobiliarias de alto nivel a menudo van de la mano, como dos caras de la misma moneda. Muchos famosos con sus ganancias millonarias optan por invertir en propiedades de lujo, ya sea para establecerse y vivir en ellas, para alquilarlas y obtener beneficios, o simplemente como una forma inteligente de diversificar su patrimonio y asegurar su futuro financiero. Y en el caso de Can Yaman, parece que ha elegido la opción más gratificante: disfrutar de su nueva residencia en España, crear un espacio personal donde poder vivir y descansar. Piensen en la tranquilidad y la paz que debe ofrecerle una mansión así. Después de una larga jornada de rodaje, de intensos compromisos profesionales, de estar constantemente en el ojo público, expuesto a los flashes de las cámaras y a las miradas de miles de personas, tener un refugio así, un lugar donde poder desconectar, relajarse, ser el mismo, rodeado de belleza, confort y privacidad, debe ser algo invaluable, un tesoro para su bienestar personal. Y volviendo a la cifra, los 2 millones de euros. Es un número que, insisto, impresiona, que deja a cualquiera con la boca abierta. Pero si lo ponemos en perspectiva, si lo analizamos en el contexto de una estrella de su calibre, con una carrera en constante ascenso y una proyección internacional imparable, puede ser una inversión perfectamente razonable, una decisión de negocio astuta. Además, el mercado inmobiliario en las zonas más exclusivas de Madrid, como se rumorea que es el caso, puede alcanzar cifras realmente elevadas, por lo que 2 millones de euros por una mansión de lujo en un enclave privilegiado no es algo que esté fuera de lo común en ese segmento de alto standing. De hecho, podría considerarse incluso una compra inteligente si se valoran las características y la ubicación. Lo que me parece fascinante de estas noticias, de estos detalles que nos llegan sobre la vida de las celebridades, es cómo nos permiten asomarnos un poco a su mundo, a sus gustos, a sus aspiraciones y a cómo manejan su éxito y sus finanzas. Nos dan una visión más cercana de la persona detrás del personaje. Y en este caso particular, la elección de España como su nuevo hogar, la inversión en una propiedad de semejante magnitud, es algo que nos llena de orgullo como país y de expectación por lo que vendrá. Ahora hay que ser claros y mantener los pies en la tierra. La información sobre la ubicación exacta de la mansión y los detalles más específicos de la propiedad todavía son un poco difusos, rodeados de un halo de misterio. Los medios de comunicación, por lo general, son muy cuidadosos y respetuosos con la privacidad de las celebridades, y es totalmente comprensible. Pero el hecho de que Can Yaman haya confirmado el precio, aunque sea de forma aproximada, es un gran paso, una concesión importante que nos permite hacernos una idea más concreta de la situación. Y eso nos deja imaginando, fantaseando sobre cómo será esa casa, esos espacios interiores, esos lujos que la definen. ¿Se imaginan alguna vez poder visitar esa mansión? Sería un sueño, una experiencia inolvidable. Pero por ahora nos quedamos con la idea, con la imagen mental de Can Yaman disfrutando de su nuevo hogar en España, quizás paseando por su jardín, relajándose en su piscina o disfrutando de las vistas desde su terraza. Y quién sabe, quizás en algún futuro no muy lejano, nos sorprenda con una invitación especial, a un evento exclusivo o a una visita virtual a través de sus redes sociales. Sería fantástico, un acontecimiento para recordar. También es importante recordar y destacar que la carrera de Can Yaman sigue imparable y llena de éxitos. Con proyectos tan ambiciosos y prometedores como Sandokan, que sin duda promete ser todo un éxito de taquilla y de crítica, está demostrando que su talento trasciende fronteras, géneros y plataformas. Y tenerlo establecido en España, como residente sin duda, abre un abanico de nuevas y emocionantes posibilidades para futuras colaboraciones, para proyectos cinematográficos y televisivos en nuestro país, y para una mayor conexión con el público español. Podríamos verle participar en producciones nacionales, colaborar con directores y actores españoles, y fortalecer aún más su vínculo con nuestra industria. En resumen, la noticia de la mansión de Can Yaman en España, por la que habría pagado una cifra cercana a los 2 millones de euros, es, sin duda alguna, una de las noticias más impactantes y comentadas del año en el mundo del entretenimiento. Refleja su éxito rotundo, su consolidada fama internacional, su profundo amor por nuestro país y su clara visión de futuro, eligiendo España como su hogar. Es una historia que nos habla de éxito, de inversión, de amor por un país y de la construcción de un futuro prometedor. Y hasta aquí, queridos amigos, llegamos con este fascinante relato, con esta exclusiva que hemos desgranado para ustedes. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de Can Yaman y su impresionante adquisición, que hayan aprendido algo nuevo y que la noticia les haya parecido tan emocionante como a mí.
Me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Les sorprende el precio? ¿Qué les gustaría saber más sobre esta mansión, sobre su posible ubicación o sobre sus características? ¿Creen que es una buena inversión para él? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que me encanta leerlos, responderles y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Si el vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un buen me gusta, un pulgar hacia arriba, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a mantener la llama viva de nuestro canal. Compartan este vídeo con sus amigos, con esa persona que también es fan incondicional de Can Yaman, o que simplemente le guste el mundo del espectáculo, las noticias de celebridades y las historias de éxito. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es un gesto muy sencillo, solo un clic, que marca una gran diferencia para nosotros, nos motiva enormemente y les asegura no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas, reportajes y sorpresas. Les mando un abrazo enorme, lleno de energía positiva, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.